En la clase del jueves pasado entonces estuvimos terminando con esta parte de conceptos básicos. Hablamos principalmente de cómo identificamos ciertos tipos de actores, actores internos, actores externos, qué clase de actores internos podemos encontrar como usuarios o administradores de un sistema. Esto obviamente va a depender mucho de cada sistema que estemos armando. Respecto a los externos, son más bien relacionados a clientes y entidades o sistemas externos con los que nos relacionamos. Como diferenciación de lo que son los sectores del sistema, tenemos también que considerar las partes interesadas que pueden no necesariamente tener una relación directa con el sistema que estamos creando. Y en esto estamos hablando normalmente de cómo nos puede impactar un gobierno, un proveedor, un cliente, un empleado, un inversor, un consultor. Por ejemplo, el clásico ejemplo de un gobierno son las distintas normativas y regulaciones que tenemos que obedecer respecto a, por ejemplo, cuál es la seguridad de los datos que tenemos que tener, los tipos de impuestos que por ahí podemos cobrar si estamos haciendo un sistema con cierta monetización. Posteriormente estuvimos hablando de lo que son los prototipos y pruebas de concepto, haciendo una diferenciación, si bien es similar al libro, no es exactamente la misma, donde tenemos las pruebas de concepto, que es básicamente un desarrollo no funcional, como para poder empezar a ver o a visualizar lo que estamos realizando, lo que estamos conceptualizando. Un prototipo corregido es un prototipo en el cual tenemos algunas fallas que conocemos, pero lo podemos usar para mostrar, para empezar un proceso de desarrollo. Un prototipo limitado, que es básicamente un producto con funcionalidad mínima, lo van a ver muchas veces nombrado como MVP, incluso en algunos proyectos o en sistemas de desarrollo ligero o Lean Development. Y después series de prototipos donde vamos iterando el prototipo. En cada versión lo podemos ir usando como un prototipo para proyectos que vamos mostrando. Incluso podemos llegar a hacer la iteración hasta tener realmente un sistema funcional. Si bien la prueba de concepto no es una práctica muy habitual, sí es muy importante, ¿sí? Porque es un punto intermedio entre lo que es la concepción que estamos realizando, la idea que estamos teniendo inicialmente, y la realización de este sistema de desarrollo que tenemos idea de hacer. Nos permite ver a nivel práctico qué es lo que tenemos. Podemos ver el análisis visualmente. En muchos casos una prueba de concepto es básicamente algunos mockups o pantallas que vamos realizando como para poder ver el flujo. Y podemos ver algunos errores de diseño a nivel de cómo vamos a fluir la información, de cómo va a acceder la gente nuestro sistema en forma inicial. ¿Sí? También nos permite resolver y revisar justamente los conceptos que estábamos inicialmente desarrollando. Por eso es muy importante para mí la prueba de concepto. Y justamente enfatizamos eso con un ejemplo un poco cómico, pero cierto, donde entre el concepto del auto que había hecho Homero en este episodio y la realización no hubo realmente ni una maqueta, ni un desarrollo intermedio. Y de hecho, si bien se levantaron preocupaciones sobre el concepto que estaba teniendo, jamás se le prestaron atención, justamente porque al no tener una prueba de concepto inicial donde vamos a reunirnos a ver todos qué es lo que tenemos, no podemos hacer correcciones. Y muchas veces la idea de una sola persona no necesariamente es la mejor, o si es una buena idea, también necesita el aporte y la visión de otra gente como para poder redondear esa idea. Por eso es muy importante la prueba de concepto. También hablamos sobre lo que son las plataformas out of the shelf, que es básicamente plataformas en las cuales se venden tal cual están, ¿sí? Esto está siendo muy en boga ahora en las empresas de desarrollo, como para tenerlo en cuenta. Es como tener una especie de prototipo limitado, un minimal value product, que se usa como sistema base y que posteriormente se complementa ya sea desarrollando extensiones sobre el sistema base. Estamos conectándonos con terceros para suplir alguna falta de las nuestras o con procesos operativos que pueden suplir directamente a nivel de la operación las personas que están manejando el sistema. Bien. Después hablamos también el detalle de las etapas de desarrollo de un sistema. Esto es bastante estándar, donde tenemos etapas de análisis, justamente para empezar desde el proceso de recopilación de información hasta entender el sistema. Diseño, donde empezamos a trazar cómo lo vamos a armar.
la construcción, donde realmente hacemos el trabajo de desarrollo, la implementación, donde hacemos la instalación de este sistema dentro de la infraestructura del cliente, y finalmente mantenimiento, donde vamos haciendo correcciones que vayamos necesitando a medida que se nos van pidiendo, incluso en algunos casos cambios que surjan de la realidad misma de la operación. A mí me gusta también diferenciar lo que es la etapa de descubrimiento, y esto lo comentamos, y considerar el análisis como la etapa de diseño funcional y el diseño como la parte de diseño técnico, ¿sí? Hablamos también de la interacción que hay entre lo funcional y lo técnico, y después el resto de las etapas que se mantendrían igual. Si el descubrimiento es básicamente tratar de entender qué es lo que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer inicialmente. Después en el diseño funcional sí ya empiezo con el trazado de cómo va a estar armado, qué se va a conectar con qué, cuáles son las partes que necesito, y posteriormente el diseño técnico es cómo implemento esa idea funcional que ya fui trazando. Por eso me gusta la idea de tener una etapa de descubrimiento. Sobre procesos de desarrollo, estuvimos hablando del proceso de cascada, y de hecho lo comparamos con este cómic, que lo pueden ver en Toggle, de hecho, donde de hecho tenemos estas etapas clásicas: el análisis, el diseño, la implementación, la verificación y mantenimiento. El proceso de cascada es un proceso estándar, es un proceso que nos permite manejar las cosas. Es muy parecido, de hecho, al diseño o a lo que es las clásicas líneas de producción, ¿sí? Donde todo se hace en orden, con la desventaja de que es un proceso que en cada etapa es bastante largo. Una etapa de análisis más larga porque se diseña todo el sistema de una, perdón, se analiza todo el sistema de una, el diseño también, todo el diseño de una. Después en implementación, toda la implementación completa. Pónganse a pensar lo que representa a nivel de sistemas, ¿no? Desde el análisis, desde la recopilación de lo que son los requerimientos, ver reglas de negocios, investigar procesos, etcétera. Después el diseño, todo el trazado de cómo se va a implementar, cómo voy a programar, cuáles van a ser el diseño de base de datos, etcétera, etcétera. La implementación, que ya empiezo a la parte de desarrollo, la verificación, donde efectivamente hago el testeo del producto para ver que todo funciona igual, que de hecho suelen tener muchísimas etapas de testing. Y finalmente mantenimiento, ¿sí? Normalmente esto lo hacen empresas que trabajan en varios proyectos, entonces cuando un proyecto está en análisis, otro está en diseño, otro ya está en implementación, etc. Y de esa manera el costo que representa, porque este es un proceso muy costoso, lo pueden en cierta medida amortizar. El desarrollo en cascada sí tiene varios problemas. Puede ser muy lento, muy rápido, de ahí la imagen del perezoso en la Ferrari. Pero ¿por qué? Porque tiene muchas dependencias. Al diseñar semejante cosa, inicialmente, si yo tengo un error en el diseño, puedo tener una gran cantidad de dependencias que esto me pega por todos lados. Si tengo que hacer un cambio en la mitad del desarrollo, dependiendo de que tanto haya avanzado, o si el cambio viene desde la parte de diseño, y quizás voy a tener que esperar a que se termine toda la primera etapa de desarrollo e implementación para poder recién ahí empezar. Cualquier error que yo tenga, y esta es una forma de verlo, también es en cascada, o sea, me va a empezar a pegar por todos lados. Y requiere de una etapa de análisis realmente extensa, justamente, y de hecho hay muchísimo ida y vuelta con el cliente. Si uno está trabajando en una empresa con el cliente, si uno está trabajando en un proyecto propio, hay que hacerlo realmente a conciencia para crear una base firme sobre el cual el sistema realmente pueda levantarse. Otro de los sistemas de desarrollo que hay, que está muy en boga y de hecho se usa muchísimo, es lo que es el proceso de Agile, que en realidad en muchos aspectos es como son mini cascadas. Yo divido el desarrollo en sprints. Cada sprint voy a tener desde la parte de análisis o planificación, diseño, construcción, testeo, revisión, y después una etapa de implementación, que justamente cada uno de esos rubros en el gráfico, ¿sí?, está representando esto. Y voy armando sprints que no suelen ser de... La teoría dice entre 2 semanas y 2 meses. Normalmente hay un promedio de 3 a 4 semanas, que es lo que mayormente se maneja. Y como dice en el cómic, efectivamente esto corresponde se divide en pequeños cambios incrementales. Tenemos mucha transparencia y mucha
mucho input del cliente. El cliente siempre nos está comunicando cosas a considerar, ¿sí? Y se supone que es extremadamente adaptable, y de hecho lo es a raíz de que voy iterando en sprints relativamente cortos que me permite adaptar, ¿sí? Esto normalmente se hace con el soporte tanto de Scrum como de Kanban, donde Kanban hago la separación de tareas y las voy posteando de hecho en un Canvas, que es un tablero. Scrum usa un proceso similar. Con lo cual lo podemos manejar de esta manera, ¿sí? Entiendan siempre a Canvas y a Scrum en realidad como soporte a otros procesos. Canvas y Scrum por sí solos no son métodos o procesos de desarrollo que se usen. Sí, siempre van a soportar generalmente Agile, que es lo que está ahora en boga. Respecto a los problemas de Agile, o en realidad cosas para considerar, con el hecho de que estamos trabajando siempre cerca del cliente, tenemos que manejar expectativas, es decir, dejar muy claro qué es lo que el cliente tiene que esperar en cada sprint, ¿sí? Porque normalmente el cliente siempre espera mucho más o espera cosas distintas a las que uno se plantea. Entonces es muy importante poder manejar esas expectativas en forma precisa. Vamos a tener una retroalimentación constante con respecto al cliente y de hecho es preferible que tengamos eso. Tenemos que ser transparentes. Si algo no está saliendo bien, blanquear el momento para ver qué podemos corregir. Y tenemos que tener mucha paciencia porque hay clientes que realmente pueden ser complicados y tenemos que manejar eso. Si lo estamos manejando en un proyecto interno, obviamente esta etapa con el cliente no lo vamos a tener. Respecto al cómic, lo puse porque me parece que algo importante. El cómic dice: nuestra más alta prioridad es satisfacer a nuestros clientes, excepto cuando es difícil, cuando no hay ganancia o cuando estamos ocupados. Si bien es a modo de broma, pero realmente hay que tener en cuenta que si es muy difícil, quizás conviene planearlo en otro momento. Si no hay ganancia, vamos a tener que ver si tenemos que revisar los contratos con los clientes o si tenemos que enfocarlo de otra manera. Y si estamos ocupados y no tenemos disponibilidad de gente, realmente no podemos manejarlo. Por eso es también manejar expectativas, o sea, ser realistas con las posibilidades que tenemos de entregar y terminar ese proyecto. Eventualmente, de hecho en el slide donde tenemos los gráficos de Agile lo muestra como review, tenemos una revisión del avance al cierre del sprint de cómo quedó. Esto se suele hacer con los product owners, ¿sí? Que son los dueños de las definiciones, y con algún representante de cliente en algunas ocasiones. Usualmente el equipo de testing o de desarrollo demuestran qué fue lo que se fue haciendo y se da una verificación a ese sprint para indicar si hubo un fallo o si se pasa ese sprint, ¿sí? Esa es la idea. Suelen ser momentos tensos cuando la cosa falla, cuando va bien no hay ningún problema. Hay una cosa así en la que uno cae, esto creo que no los comenté el jueves, que a veces cuando el sprint se hace interno, no hay representante del cliente, uno está tentado a probarlo por el simple hecho de que uno lo hizo. Y hay que ser un poco duro con uno mismo en ese caso. O sea, si no pasa, no pasa. ¿Sí? No importa si se va a corregir después. Después, otro proceso de Agile que se hace, se suele hacer normalmente al final también del sprint, a veces cada 2 sprints, y es una reunión de todo el equipo para identificar cuáles son las prácticas buenas. Y de hecho esto tiene más que ver con el soporte de Scrum, ¿no? ¿Qué oportunidades de mejora tenemos? Esta reunión muchas veces se puede convertir en una cuestión personal, con lo cual hay que evitar eso. Y la idea es también de obtener compromisos del equipo para qué cosas se pueden mejorar, ¿sí? Respecto a Scrum y Lean Development, en realidad, como les decía, Scrum es parte de lo que es el soporte a procesos de Agile, ¿sí? Donde tenemos reuniones, se hacen revisiones, ¿sí? Y de hecho les voy a poner un documento más detallando el proceso general de Scrum, pero lo más importante es justamente todas estas reuniones que se hacen con Scrum Master para ver cómo está el proceso de desarrollo cada día, cuáles son los bloqueos que tenemos, cómo los podemos evitar, después las reuniones mensuales de revisión
y finalmente de cada uno de los sprints que se están manejando con Scrum, siempre tener un entregable como para poder mostrar el trabajo que se fue haciendo. La última opción, me pareció interesante mostrarla, si bien no es parte del programa, pero Lean Development. Lean Development o desarrollo ligero, lo pueden ver de esa manera, es más un desarrollo en base a lo que es el concepto de MVP, Minimal Viable Product, ¿sí? Lo hemos visto de hecho cuando vimos prototipos. Y la idea es desarrollar un producto con funcionalidad mínima como para poder tener un puntapié inicial del cual empezar a mostrar al cliente, empezar desarrollos base, ¿sí? Esto de hecho es muy común y hoy por hoy lo ven mucho en situaciones, en lugares como Kickstarter, donde cuando es desarrollo de software, Kickstarter tiene otras cosas también, pero tienen como un producto con funcionalidad mínima, a partir del cual con eso ya tienen una prueba de qué es lo que podrían llegar a obtener. Si este MVP funciona en cierta medida como una prueba de concepto, es un poquito más que una prueba de concepto porque ya tiene algo de funcionalidad, pero a partir de ahí empieza ese desarrollo, ¿sí? Como lo pueden ver en el gráfico, lo que tenemos es desde el concepto, el prototipo, una validación interna, una revisión con clientes, que si lo ven desde el punto de vista de Kickstarter, la revisión con clientes es justamente el paso donde uno empieza a obtener los fondos para poder hacer el desarrollo, y de ahí se empieza el desarrollo aprendiendo de cuál es el comportamiento del cliente frente al producto, y vamos iterando ese MVP hasta que tenemos la versión final, ¿sí? ¿Qué tenemos de problemas con desarrollo Agile? Comunicación. Si bien es un cómic, también muestra un poquito la realidad, porque tenemos el problema de cómo se le explicó, cómo el cliente nos explicó qué es lo que quiere, cómo se entendió qué es lo que quisimos. De hecho, cuadro por cuadro lo está mostrando así. Cómo lo diseñó el analista, así que cómo está diseñado igual va a funcionar, pero no creo que sea lo que quieran. Cómo el programador lo escribió, etcétera, etcétera. Se ve que si bien es una toma cómica, muestra una realidad. Si la comunicación no es clara de qué es lo que se quiere de cada persona, de cada lugar, vamos a tener un problema y vamos a tener algún problema para manejar esas expectativas con el cliente. Bien, esto se los dejo para los que puedan leer inglés. Está bastante interesante, pero muestra justamente las limitaciones de o cómo es cada uno de los métodos al tratar de hacer un cohete para llegar a Marte. Bueno, les agradezco por su tiempo. El jueves vamos a seguir ya con la parte, el jueves que viene, con la parte de requerimientos.